Hoy quiero invitarte a un lugar que nunca antes hemos visitado, un espacio sin títulos ni protocolos, solo yo contándote mi verdad, porque para entender el porqué de mi trabajo, de mis programas, de mi propósito, primero es importante que entiendas mi historia y me encantaría compartirla con vos hoy. Mi camino definitivamente no fue directo, estuvo marcado por un estrés, bueno, que no puede nombrarse en Japón por una llamada inesperada durante la segunda maestría que la verdad me movió totalmente y por un miedo enorme a innovar. Si hoy hablo de sanar con la relación con la comida y con el cuerpo es porque yo también tuve que romper con ese molde. Esa es la historia de cómo la angustia que sentí, que viví en todos estos procesos se convirtió en mi misión. Así que bienvenida. Soy Francela Heikel, psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. Mi misión es ayudarte a dejar atrás los atracones y también esa lucha constante con la comida, tu cuerpo, la autoexigencia y el perfeccionismo que tantas veces te desgasta. En este espacio encontrarás herramientas prácticas y consejos que te guiarán a construir una relación más libre y respetuosa con la comida, a reconciliarte contigo misma y sobre todo a vivir en calma, aceptándote y amándote sin importar el tamaño de tu cuerpo. Bienvenida a Aprende a ver sin atracones podcast. Aquí empieza tu transformación. El primer hito sucede por ahí desde el 2001, hace unos añitos. Yo tenía 17 años, acaba de terminar el colegio y la verdad es que tenía idea de lo que quería estudiar, pero yo me quería ir de intercambio. O sea, ¿de dónde salió la idea? O sea, muy sencillo. Yo estaba con una amiga y esa amiga me dijo, ay, Francela, yo me voy a ir de intercambio. Y yo dije, ¿cómo de intercambio? Cuénteme qué es eso. Me contó y yo dije, no, esto, yo, que estoy bien antojada, yo tengo que ir. O sea, me encanta la idea. Y claro, o sea, fue una mezcla, yo sé, de impulsividad adolescente, con ganas de vivir algo diferente antes de la vida adulta. Apliqué a FS, que para ese momento es una de las agencias más grandes de intercambio a nivel mundial y en Costa Rica también. Y bueno, mi papá me dijo, usted está loca, usted no va, usted se queda aquí y jamás, y lo entiendo, evidentemente. Y mi mamá, por su parte, me dijo, váyase. Y yo, ¿qué? Me hace, sí, váyase, váyase, aproveche, a mí me hubiera encantado hacerlo, o sea, me encanta que seas así. Y yo, "Ah, bueno, qué miedo, pero bueno, ahí me fui. Hubo una serie de procesos, evidentemente, y bueno, por destino de la vida me tocó Japón. Y para ese momento, o sea, acuérdense que estamos en 2001, no existían teléfonos celulares, ni WhatsApp, ni Instagram, ni videollamadas. O sea, era literalmente carta, email y teléfono fijo. Y me acuerdo que mi familia de Japón, mi familia hospedera, solo me dejaba llamar a mi familia de Costa Rica una vez al mes. O sea, era la llamada. Bueno, yo llegué a Japón sin entender absolutamente nada de japonés, y mi familia de allá absolutamente nada más que japonés. O sea, es decir, que no había comunicación de ninguna parte y estaba en un lugar que era muy pueblo y ahí la mayoría de la gente no hablaba inglés. O sea, eran muy pocas las personas. Entonces fue muy estresante, o sea, muy estresante. Yo no podía hablar nada, no podía nombrar nada, pero quiero contarles esta experiencia porque aquí viene lo más curioso que hoy la verdad me impresiona. O sea, aunque ustedes no lo crean, yo no supe que había tenido atracones en Japón hasta hace apenas como 3 años. 3 años, o sea, 17 años después, casi. Y en ese momento, o sea, yo no tenía ni el lenguaje ni la claridad para entenderlo, porque yo lo normalicé, lo minimicé, o sea, lo metí en la categoría de así es la vida del intercambio. Y recuerdo perfectamente que cuando nosotros íbamos a las reuniones previas donde nos explicaban del programa, del país, de las cosas que teníamos que hacer,
nos decían, o sea, prepárense porque uno se engorda, entonces yo deseo ropa más grande, ¿verdad? Y entonces, de hecho, yo iba preparada para eso, pero ahí nunca se habló de emociones, no se hablaba de ansiedad, no se hablaba de adaptación, se hablaba de, bueno, es el peso que uno gana del intercambio, como si fuera una anécdota, pero, o sea, no, no era eso. Éramos adolescentes todos aislados, sin idioma, lejos de la casa, bajo un estrés enorme y teníamos conductas de atracones sin darnos cuenta. Yo me acuerdo que yo terminaba de desayunar y automáticamente pensaba en que iba a almorzar y terminaba de almorzar y que iba a cenar, porque eso era lo único que podía hablar, hacer, pensar, porque no entendía nada. Y me acuerdo también que fue cuando yo ya empecé, digamos, a ir a clubes y llegaba a mi casa y no estaban mis papás hospederos, que yo muchas veces me quedaba sola en la casa y ahí es donde yo tenía atracones. O sea, veía el arroz, el maní, los chocolates y me los comía todos. Y como que ahí tampoco se hablaba mucho del tema. No era hambre, definitivamente. O sea, era como angustia, era soledad, era este vacío, digo yo, silencioso, porque al final es eso, como este vacío silencioso que la verdad nadie me había enseñado a manejar. Yo ni siquiera sabía qué pasaba. Yo lo único que sabía era que yo me iba a devolver a Costa Rica, que tenía que aguantar y que tenía que estar ahí a estudiar, a ver cómo hacía para aprender el idioma. Y creo que lo más fuerte de todo esto es que cuando hablaba con mis compañeros del intercambio, todos contaban lo mismo. O sea, todos decían que les pasaba esto. O sea, como que era normalizado. Era ahora, ¿verdad? Se conoce como estos atracones que tienen que ver mucho con las emociones, como este ligamen donde hay una emoción que no puedo manejar y me lleva al atracón. Ahora se entiende, hay una teoría. Y ese fue mi primer contacto, aunque no lo sabía para ese momento, pero con lo que hoy en día es la parte más importante en mi carrera profesional y a lo que me dedico con tanto amor y cariño. Bueno, el segundo hito llega años después. Yo ya me había casado, mi esposo quería irse a estudiar afuera y yo ya había hecho mi maestría. La verdad es que estaba bien acomodada con mi consulta y no quería, o sea, como que no tenía la urgencia. Y él, ¿verdad? Fue a poquitos, a insistir, a insistir, hasta que yo dije, bueno, está bien. Pero si yo voy, voy a ir a estudiar algo. Entonces, me acuerdo que me metí a buscar en todos los sites de maestrías y, ¿verdad? En España, en Barcelona, hay 50.000 oportunidades para maestría. Yo le decía, yo no encuentro ninguna. Y él, ¿cómo no vas a encontrar ninguna si eso es lo que es ahora ahí? Yo no encuentro ninguna, pero había una que estaba ahí merodeando, 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 y era la de trastornos alimentarios. La verdad es que en cuanto a la practicidad, me encantaba. Yo decía, uy, yo quiero porque es algo que no es teórico totalmente, sino es práctico. Yo quiero ir con pacientes, entender, ¿verdad? Estar ahí, pero el tema no me gusta. No me gusta. O sea, definitivamente no estaban mis planes. En realidad tampoco sabía mucho del tema. Y bueno, yo dije, bueno, si voy a ir, tengo que ir a esta maestría. Y la verdad es que calzaba perfectamente mente bien con la lógica, con el tiempo que íbamos a estar, con todo. O sea, era como que fuera la maestría, porque realmente todo calzaba. Y yo me acuerdo que yo entré, o sea, sin ninguna expectativa, ¿verdad? Como, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo entro, o sea, y pongo un pie en ese instituto, el Instituto de Trastornos Alimentarios ahí en Barcelona, y yo dije, ¿qué es esto? Porque a mí nadie me contó que los trastornos alimentarios fueran así. O sea, y fue literalmente, yo siempre digo así, amor a primera vista. O sea, yo dije, "Ah, esto, esto es para mí, esto es lo que yo quiero hacer", porque empecé a ver la complejidad, lo que significa realmente los trastornos alimentarios, la gravedad, la vulnerabilidad también y la invisibilidad, lo oculto que está. Y una de las cosas más importantes que para mí tuvo mucho sentido fue la absoluta falta de formación que teníamos en Costa Rica. Y ahí lo primero que pensé fue como,
¿cómo es posible que nadie nunca nos contó de esto? O sea, de esto que estoy viendo aquí. O sea, ¿cómo en toda mi carrera profesional nunca vimos algo así? O sea, ¿cómo puede existir algo tan grave y tan poco abordado? O sea, fue un impacto profesional en mí, un despertar, un llamado interno. La verdad es que yo dije aquí con mucha claridad absoluta, esto tiene que trabajar sin coser y yo tengo que llevarlo. O sea, es importante que empiece a visibilizar de esto. Pero aquí también hubo un reto muy importante, que fue cómo voy a trasladar, o sea, este nivel de especialización con este nivel de abordaje, de facilidades, a nivel de seguros médicos, en fin, de un montón de cosas, a un país que no tenía equipos, que no tenía protocolos ni formación profunda en TCA. Fue realmente intimidante al inicio, fue motivador también y fue justo en medio de esto que apareció algo que me marcó aún más, la verdad. Yo creo que dentro de todo había algo que, más allá, ¿verdad? Como de toda la parte teórica y técnica, que ahorita les voy a explicar cómo lo resolví, fue el tema de la imagen corporal. Porque o sea, yo me acuerdo que, ¿verdad? Tampoco en mi carrera profesional, en el grado, posgrado, no lo había tocado de esa manera. Porque, bueno, obviamente no era específico en el área. Y me topo con una realidad corporal completamente distinta. Me empiezo a sentir incómoda, ¿verdad? Yo no sé, está como en el ambiente, no puedo explicarlo, pero empecé a sentir, ¿verdad? Que mi cuerpo no calzaba tanto, digamos, con los cuerpos que estaba viendo. O sea, habían con texturas distintas y sin querer empiezo a sentir como esta comparación silenciosa. Eh, Molesta en realidad. O sea, esta comparación de, uy, mi cuerpo es más grande o es más visible o no encaja igual. Y eso no me lo enseñó nadie, ni nadie me hizo ninguna crítica. Pero ahí fue cuando entendí cómo la rumiación constante con el cuerpo, esta autocrítica, esta incomodidad nos puede hacer mella y nos puede minar una experiencia tan enriquecedora y que me conecta totalmente con las mujeres a las cuales atiendo, porque hubo un evento que a mí me marcó y fue que yo fui a unas clases de mindfulness y ahí mucho es el trabajo interno de conectar con lo que uno está pensando, ¿verdad? O sea, como ver los pensamientos. Y para mí fue increíble ese día porque yo dije, no he parado de pensar en lo gorda que estoy, esto no está bien, esto está mal, ¿verdad? Esto es insoportable. Y bueno, ahí fui haciendo todo el trabajo, pero fue cuando hice el Body Image Program, que fue una capacitación, un programa que trajimos de Colombia. Bueno, nos capacitamos en Colombia y lo trajimos para Costa Rica. Cuando yo hice esto, el impacto fue brutal porque ahí entendí, o sea, cómo desde que somos bebés absorbemos estos estándares de belleza irreales, porque son irreales, cómo se incrustan casi que en nuestro ADN, o sea, en nuestra mente está ahí, ¿verdad? Y nos drenan la felicidad, nos moldean la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y la verdad, esta serie me cambió, o sea, no solamente como psicóloga, sino como mujer. Y me dejó algo clarísimo, que no se puede sanar la relación con la comida si no se trabaja la relación con el cuerpo. Es que esto es imposible. Y el tercer hito que se conecta con, ¿verdad? Mi experiencia en Barcelona fue mi formación simultánea que hice en CBT, CBT y DBT, que son dos terapias que me encantan. Aquí, la verdad, en cada una de ellas aprendí la estructura, la importancia del protocolo, la lógica de un tratamiento, el poder trabajar en grupo, o sea, cosas que realmente me ayudaron muchísimo a plantearme formas diferentes a las que yo manejaba en mi consulta. Me ayudaron también a poder tener pacientes con tratamientos exitosos, pero lo que realmente marcó esta fase fue el miedo.
el miedo a innovar, el miedo a que me señalaran, el miedo a que dijeran, es demasiado light, demasiado diferente, y pensar en hacer grupos, ¿verdad? O sea, trasladar la terapia individual, la terapia grupal y a grupos, ¿verdad? Como que se potencie más, pero además grupos grandes me dio pánico, pero yo sé que este pánico, este miedo tiene un antecedente claro y fue que cuando yo vivía en Barcelona, la terapia virtual, brutal no, virtual me había facilitado un montón la vida. O sea, en ese momento me acuerdo que yo fui al colegio de psicólogos y pedí y me criticaron, o sea, bueno, en general se criticaba muchísimo esto de hoy es que se pierde el vínculo terapéutico, no es posible, no sirve, no es tan efectivo, ¿verdad? O sea, no se aprueba. Y yo hice todo lo que pude, o sea, que estaba en mis manos, pero no, o sea, la respuesta rotunda fue no. Y si usted lo hace, va a tener una consecuencia. Y yo, bueno, está bien, o sea, la verdad es que no me animé, pero hoy, ¿verdad? 2025, pensar en esto, en no hacer sesiones virtuales es ilógico, o sea, ya no tiene sentido. Es más, un montón de estudios que, que, que lo fomentan y aprueban de que realmente hay efectividad. Pero en ese momento fue un choque. Y ese antecedente también me enseñó que a veces la innovación llega antes que la aprobación y que el miedo social frena a veces, eh, a veces, perdón, avances que después sí, pueden volverse normales. Entonces aquí fue cuando yo dije, bueno, la verdad es que voy a crear el grupal basándome en dos terapias que son muy efectivas, que van a ser mi base. Tenía mucho miedo, sí, pero también tenía claridad. Si no lo pruebo, nunca voy a saber si funciona. Entonces lo probé con evidencia, hice pretest, hice posttest, era midiendo, analizando, eh, mm, haciendo correcciones en el método, en las explicaciones, y cada vez que veía los resultados para mí fue cada vez más claro, o sea, si funciona, si hace cambios, si lo sostiene, porque eso también era muy importante. Yo decía, yo no quiero algo a corto plazo, yo quiero saber que la persona que me dice, resolví el tema de atracones, un año después, 2 años después, 3 años después, se mantenga no teniendo atracones. Y si los tiene, sabe cómo enfrentarlos. Entonces, bueno, aún así, con mucho miedo, lancé el reto Adiós a los atracones, que fue mi primer programa corto. La verdad fue un éxito porque se metieron bastantes inscritos, hubo alrededor de 30, me acuerdo. Cerré el reto, ¿verdad? Y en la clase final del reto era, bueno, abrir inscripciones al grupal y hubo 0 inscritos. O sea, hoy me río, pero la verdad es que yo sentía mucho alivio cuando hubo 0 inscritos, porque honestamente una parte de mí decía, no, o sea, por favor no se inscriban, o sea, no estoy lista, yo tenía pánico. Yo estoy segura que fue autosabotaje porque yo dije, ay no, o sea, ya yo con tantos programas y tantas cosas, ¿verdad? Porque estaba haciendo el reto y ahora el programa, o sea, ya fue muy intenso. Pero bueno, eso fue más o menos en diciembre, pasó diciembre, me distraje, me organicé y después, bueno, en enero, febrero yo dije, no, o sea, cancela ahora sí. O sea, usted quiere esto, se metió, lo hace. Y entonces, bueno, ya lancé de nuevo y me acuerdo cuando llegó la primera persona, que de hecho se lo agradecí personalmente porque fue así como no sé, el clic que dijo, ay, hay alguien interesado. Y ese primer grupo, o sea, lo recuerdo con muchísimo cariño, o sea, no puedo explicar de la emoción que les tengo y además fueron una prueba viviente de que sí se podía, que este proyecto tenía fuerza y que el miedo no podía seguirme manejando. Hoy, después de todo este camino, estoy más convencida que nunca que estos movimientos tienen que seguir. Necesitamos más mujeres empoderadas, más mujeres libres, más mujeres que rompan con los estándares imposibles, más mujeres que digan, no quiero vivir mi vida odiando mi cuerpo, porque ese molde nos duele, nos desconecta, nos enferma. La salud no es el tamaño del cuerpo, la salud es la relación que tenés con vos misma, es esa paz interna.
es el disfrute, el respeto. Y cada vez que una mujer me dice, "Y ojalá hubiera sabido esto antes", o llevo años sintiendo esto y nunca lo había entendido, yo la verdad es que confirmo que sí, que esto es necesario, que necesitamos más espacios así, que necesitamos romper el molde en el que crecimos todas, porque salir de ese molde realmente duele, es incómodo, es incomodísimo. O sea, yo lo he vivido en otros espacios, en espacios similares, pero es súper incómodo. Pero vivir toda la vida en guerra con el cuerpo, yo estoy convencida que duele mucho más y hay mucho más. Y este camino es para las mujeres cansadas de pelear, para las que no quieren una dieta más, para las que quieren silencio interno, o sea, esta paz interior, esta calma, este disfrute con el cuerpo, con la comida. Y sí, todas, todas, absolutamente todas merecemos eso. Así que muchísimas gracias por compartir esto en este espacio que es mi consultorio. Es el espacio donde aquí las palabras, las paredes escuchan todas las palabras de mis pacientes, donde hay muchísimo cariño, mucha comprensión, donde está puesto con detalles de regalos, de experiencias, de anécdotas de mis pacientes y la verdad te agradezco por estar aquí hasta el final, por escuchar mi historia y conectar con lo que a todas nos hace sufrir, que es el buscar ideales de belleza inalcanzables, porque nunca, nunca vamos a estar libres si no comenzamos a tratar bien nuestro cuerpo, a conectar con lo que realmente somos y realmente queremos. Así que un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo episodio.